¿Qué pasa, jóvenes? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer nuestras propias cajas completamente estancas para poder instalar dispositivos domóticos y de red en exteriores y poder tenerlos a la intemperie sin ningún tipo de problema. Vamos al lío. Como vengo comentando en estos últimos vídeos, estoy intentando montar una serie de dispositivos en una finca que no dispone actualmente de conexión a internet y para ello lo que voy a hacer actualmente pues es montarlos en exterior. Principalmente voy a montar el router que ya hemos visto en vídeos anteriores, un switch PoE, una cámara IP y una serie de dispositivos domóticos. Para poder instalar todo esto en exterior, lo primero que voy a hacer es preparar una caja completamente estanca para que pueda estar en el exterior y expuesta a la lluvia y las inclemencias del tiempo sin ningún tipo de problema. En cuanto a cajas estancas y a cualquier otro tipo de dispositivo, como sabréis, se suelen identificar a través de un número IP que nos dice qué grado de resistencia al polvo y a la humedad tienen. Generalmente, para realizar la instalación de una caja estanca en exteriores, buscaremos un grado de IP superior a 55. Una de las principales opciones que tenemos son este tipo de cajas. Esta en concreto es IP55, viene marcado aquí, no sé si lo podéis apreciar. Pero básicamente estas cajas lo que tienen es una tapa, en este caso es una tapa que encaja simplemente a presión, no tiene ningún tipo de enganche o de tornillo para fijarla y simplemente apretamos y cierra. Y para pasar los cables tenemos estos conos de silicona que lo que tenemos que hacer es un pequeño agujero a través de ellos del diámetro del cable que queramos introducir dentro de la caja para pasarlo al interior. El principal problema de este tipo de cajas pues son dos. Por un lado, este tipo de tapas no son muy impermeables a la humedad. Si la tenemos expuesta en un sitio en el que llueva mucho, esté constantemente recibiendo agua, pues es probable que ya solo a través de la tapa algún tipo de humedad entre dentro de la caja. Y luego el principal problema son estos conos. Estos conos, aunque hagamos un agujero más pequeño que el cable, que es lo que tenemos que hacer, que el agujero sea ligeramente más pequeño que el cable para que selle bien alrededor del cable, con el tiempo se van secando, se van poniendo duros y aunque hagamos perfectamente la instalación, van a acabar cogiendo agua. Generalmente, si colocamos una caja de estas en exterior, imaginemos que la ponemos atornillada a una pared o a un poste o cualquier otro tipo de superficie, lo recomendable es siempre que los cables entren por la parte de abajo, nunca por la parte de arriba. De esta forma, al entrar por la parte de abajo, si coja algún tipo de holgura en el cono, pues bueno, siempre va a estar más protegido que si está por la parte de arriba, que a la mínima holgura que coja, el agua caerá por el propio cable, la guiará hasta dentro de la caja y ya entrará el agua por la propia caja. Pero eso, estas cajas, si tenemos que colocar algún tipo de interruptor o algunos empalmes sencillos dentro, pues nos pueden servir, pero a la hora de instalar algún dispositivo, pues como puede ser un switch o como puede ser algún dispositivo domótico y demás, pues no nos sirven porque entrará humedad dentro de la caja y con el tiempo se acabarán estropeando los dispositivos. Para este tipo de instalaciones, lo más recomendable es utilizar una caja de este estilo. Esta en concreto es una caja de grado IP65 y aunque el segundo número, que es el que indica la permeabilidad al agua, es el mismo que el de esta caja, son cajas completamente diferentes y dependiendo de la instalación que hagamos en esta caja podemos conseguir una estanquidad al agua mucho mayor, aun con el mismo grado IP al agua. En concreto, esta caja, si la abrimos, tiene esta tapa con 4 tornillos que la fijan completamente a la otra parte y luego lo que tiene en el interior no se va a poder apreciar, pero por todo este canal lo que tiene es una junta de goma que una vez que la colocamos y cerramos, pues sella muchísimo mejor que este tipo de tapas que simplemente encajan por presión y esta en concreto no tiene ni siquiera una pequeña junta de goma para mejorar la estanquidad. Entonces, si queremos instalar algo que a la mínima humedad se nos pueda estropear, tenemos que irnos a este tipo de soluciones. Claro, vosotros veréis esta caja y me diréis, muy bien, pero ¿cómo pasamos los cables hacia dentro de la caja si no tiene ningún tipo de conexión externa? Hay este mismo tipo de cajas con estos tornillos que también vienen con conos por fuera, pero lo que os comentaba, esos conos con el tiempo se secan y siempre es fácil que o hacemos una instalación perfecta y la sellamos muy bien con silicona o que con el paso del tiempo acabe entrando humedad dentro de la caja. Entonces, para pasar los cables dentro de esta caja se utilizan este tipo de pasacables. Básicamente esto es una solución que tendremos que hacer un agujero para poder pasar esta parte del pasacables hacia dentro de la caja. Una vez dentro, como veis, este en concreto ya viene con su propia junta tórica de goma, lo que lo sellará perfecto. Lo pasamos dentro de la caja, atornillamos esta segunda pieza y luego el cable lo pasamos a través de esta parte que, como veis, viene también con esta junta de goma, lo que hará que quede completamente estanco. Entonces esta parte de goma pasa
a través de esta zona de plástico y queda tal que así. Y posteriormente, cuando pongamos la tapa final, sellará completamente la conexión y el cable pasará por dentro de este pasacables, quedando completamente estancada la caja. Vale, pues yo aquí en la caja ya he marcado una serie de puntos donde voy a pasar posteriormente diferentes pasacables. En concreto voy a pasar dos, uno en cada esquina para cables de red, uno será para la cámara IP y el otro para el router. Luego pasaré uno de alimentación más pequeño y seguramente luego acabe pasando también otro para conectar unos focos externos que controlaré con un dispositivo domótico que instalaré dentro de la caja. Ahora os voy a enseñar cómo pasar uno y cómo pasar el cable de red, que es el más complicado, y cómo quedaría el cierre perfectamente sellando el cable en la caja. En el caso de este pasacable, como veis, pues tiene un diámetro bastante grande, entonces yo ahora mismo no tengo aquí ninguna broca de este diámetro para poder hacer un agujero en la caja que me permita pasarlo. Lo que voy a utilizar es este tipo de broca cónica que tiene diferentes escalones y así podré ir ajustando hasta que pase completamente el pasacables. Es para metal, pero bueno, en este caso como es para plástico, pues hará el agujero con mucha más facilidad, y lo que os recomiendo es que una vez que marquéis el agujero, como yo he hecho aquí, no sé si se puede apreciar, con algún tipo de punzón o una navaja, hagamos un poco de muesca sobre esa marca para que luego, al colocar la broca, pues no se nos mueva de la posición, ya que al ser plástico resbala bastante y si no tenemos un poquito de muesca en el punto donde queremos hacer la perforación, pues es fácil que se nos desvíe ligeramente. Como veis, al tener la muesca hecha, ya no se nos mueve de la posición donde queremos hacer el agujero y con calma, y así quedaría ya con el orificio listo para colocar el pasacable. Lo que no os comenté antes, pero sí que comenté al principio del vídeo, es que yo he hecho todas las marcas en el mismo lateral de la caja, ya que lo recomendable siempre es que queden todos los pasacables hacia la misma parte y que esa parte quede hacia abajo. Entonces la caja yo luego la colocaré tal que así y los pasacables todos quedarán hacia la parte de abajo, de forma que es mucho más difícil que entre humedad. Es muy tentador, si tenemos que pasar diferentes cables, pues ponerlos uno aquí, otro arriba y otro abajo, dependiendo de hacia dónde vayamos a sacar los dispositivos, pero lo más recomendable, si la situación de la caja que vamos a colocar nos lo permite, es que coloquemos todos en la misma posición y todos por la parte de abajo. De esa forma nos evitaremos que pueda entrar cualquier tipo de humedad. Y ahora para colocar el pasacables pues es muy sencillo. Simplemente cogemos primero esta pieza, la colocamos a través del orificio que acabamos de realizar y la rosca la atornillamos desde la parte de dentro. De esta forma queda ya completamente fijo. Si queremos apretarla mejor, podemos utilizar un par de llaves, una llave inglesa por ejemplo para apretarla un poquito más, y con eso la junta tórica que lleva aquí ya quedaría sellando y a través de esta zona no entraría ninguna humedad nunca dentro de la caja. Ahora en mi caso voy a pasar este cable de red y, como comentaba en el vídeo anterior, he crimpado solo uno de los cabezales RJ45 para ahora poder pasar el cable a través de este pasacables. Entonces simplemente pasamos el cable por aquí así. Ahora cogemos la junta de goma y la pasamos a través del cable y la encajamos en el pasacables, tal que así. Y por último colocamos esta parte, ajustamos el cable a la posición donde queramos. Yo ahora lo voy a dejar simplemente así, luego tendré que ver dónde coloco el switch aquí dentro y cómo lo conecto, pero ahora lo voy a dejar simplemente así. Y ahora al atornillar esta parte de aquí, las pequeñas pestañas de plástico harán presión sobre la parte de goma y apretarán sobre el cable y ya quedará completamente fijo. El cable ya no se mueve y por aquí ya es prácticamente imposible que entre ningún tipo de humedad. Finalmente lo único que tendremos que hacer es tapar la caja. Estas cajas suelen venir con este tipo de enganche en uno de los tornillos para que si la dejamos abierta pues la tapa siempre quede aquí colgando y no se nos desprenda, y para cerrarla pues es tan sencillo como colocar así, y en cada uno de los tornillos tenemos que aplicar un poquito de presión hacia adentro y movernos hacia el 1. De esta forma la caja ya quedaría completamente cerrada y nuestro cable pasando al interior sin ningún tipo de problema y completamente estanco. Bueno, y aquí como podéis ver pues ya estarían los cables pasados. A mayores he pasado este cable que me servirá ahora para hacer unas pruebas de alimentación. Luego este cable será sustituido por un cable más largo para hacer la instalación definitiva, pero como veis quedan los pasacables completamente aislados, los cables quedan completamente fijos una vez que apretamos esta parte del pasacables de aquí. Si aflojamos, la parte de goma que lleva dentro afloja y nos permite mover el cable, y si apretamos sella completamente y además el cable queda fijo.
Lo que voy a hacer ahora es colocar una serie de dispositivos en el interior de la caja y solo para enseñaros un poquillo cómo haría las conexiones, pues aquí tengo los cables de alimentación. Para conectar a la alimentación pues podemos utilizar cualquier tipo de fichas, yo voy a utilizar estas fichas rápidas y a continuación pues este cable que es la parte del adaptador del switch PoE que voy a montar en el interior de la caja. Entonces simplemente conectar con las fichas. Aquí ya tendría la conexión lista y este es el adaptador del switch PoE que ya podría conectar tal que así. A mayores, en mi caso, como voy a tener que alimentar este otro inyector que es para el router que os enseñaba en vídeos anteriores, pues voy a tener que también en el interior de la caja conectar este enchufe, ya que este es el adaptador del inyector y necesito algún tipo de enchufe dentro de la caja para poder conectarlo. El inyector es este y lleva la conexión tal que así. Entonces yo lo que haré es de estas fichas sacar otra serie de cables que irán a este enchufe para poder alimentar también el inyector. Para conectar el switch, pues sencillo, simplemente conectamos ese cable de red y este cable de red irá conectado al inyector, a la salida PoE. Por aquí irá conectado el router y a este cable de aquí conectaré la cámara IP. Como veis, en este cable del otro lado ya lo he crimpado y he dejado el cabezal sin la parte de goma, porque esto, al tener que ir dentro del propio router, hay muy poco espacio y si pongo el cabezal de goma va a ocupar mucho espacio ahí dentro. Entonces, para evitar ya tener que luego cortarlo, ya lo he dejado la instalación hecha sin él. Y luego ya sería cuestión de organizar bien todos los dispositivos con todos los cables dentro de la caja para poder cerrarla. Un truco bastante útil cuando tenemos que conectar así dispositivos dentro de una caja o de algún sitio donde no queramos que se mueva, pero queremos poder moverlos con facilidad, si lo deseamos, es utilizar velcro de doble cara. Yo ahora aquí solo tengo esta parte, no tengo la parte dura, la que engancha, pero para que veáis cómo sería, pues es un velcro que es autoadhesivo. Entonces podemos cortar unas pequeñas tiras, pegarlo al switch o al adaptador y luego pegar la otra parte, pues alguna parte de la caja donde queramos fijar. De esa forma quedará fijo y no se moverá dentro de la caja, pero si queremos retirarlo es tan fácil como aplicar un poco de tensión y ya saldrá el dispositivo. E incluso si tenemos varias zonas en la caja con el otro tipo de velcro, pues podemos cambiar la configuración en cualquier momento sin necesidad de utilizar algún tipo de cinta adhesiva de doble cara, que en el caso de querer mover los dispositivos pues es más engorroso porque tenemos que despegarla, retirarla, volverla a aplicar. De esta forma nos permite muy fácilmente mover los dispositivos y que estén completamente fijos de la caja para que una vez que esté instalada pues no se anden moviendo. Y finalmente comentar las opciones que tenemos para fijar la caja en alguna superficie donde queramos instalarla. Una opción sería utilizar algún tipo de adhesivo, colocarlo en la parte trasera y pegar la caja a esa zona. Otra opción sería con algún tipo de alambre alrededor de la caja, si es un montaje provisional, como en mi caso el que voy a hacer yo, seguramente sea lo que haga. Utilizar algún tipo de poste y con un alambre pues atarla bien, o con algún tipo de cinta atarla bien al poste para que no se mueva. Y la mejor opción, la que se suele utilizar cuando queremos colocar la caja en una posición definitiva, es atornillarla. Para atornillarla tiene estos 4 puntos que veis marcados aquí en la caja y normalmente lo que se suele hacer es un pequeño orificio con un taladro y luego colocar los tornillos. Si vamos a fijarlo a una pared, pues utilizaríamos algún tipo de taco, agujeraríamos la pared en esos puntos y luego el tornillo en el interior del taco quedaría fijado. Eso tiene el pequeño problema de que una vez que hagamos el agujero y pasemos el tornillo, va a quedar una pequeña holgura en cada uno de los orificios alrededor del tornillo, lo que puede permitir que si cae agua por la parte de atrás de la caja, pues entre humedad dentro de la misma. Una opción sería sellarla todo alrededor con silicona, de esa forma nunca pasaría agua por detrás de la caja y no podría entrar el agua por los orificios hacia adentro. Y otra opción sería directamente con los tornillos, en lugar de hacer agujeros previamente, colocarlos y con un atornillador eléctrico pues que el propio tornillo haga el agujero en la caja. De esa forma va a quedar mucho más sellado, el espacio va a ser mucho menor y hay menos posibilidad de que entre agua en la caja. De todas formas, si la atornillamos a alguna superficie, yo recomendaría que una vez colocados los tornillos, en cada uno de los puntos pongáis una pequeña cantidad de silicona. De esa forma nunca pasará agua hacia adentro, porque en este tipo de cajas, como van completamente selladas, cualquier tipo de humedad o de agua que pueda entrar por estos orificios o por cualquier otro lugar, al tener estas conexiones que son completamente estancas, el agua se irá acumulando dentro de la caja y si tenemos los dispositivos conectados a una altura, llegará un momento en el que estén completamente empapados. Entonces
Es importante en este tipo de cajas que son completamente estancas que no entre ningún agua por ningún tipo de fijación o por ningún tipo de lugar, ya que se estancará dentro de la caja. Si utilizásemos esas cajas con conos, incluso hay gente que en la parte de abajo pues hace un pequeño orificio de purga, de forma que si entra algún tipo de agua dentro de la caja, pues siempre acabe saliendo por abajo. Pero en nuestro caso, que vamos a utilizar dispositivos electrónicos dentro de la caja, no es una solución que nos valga. Lo que queremos es que no entre ningún tipo de humedad dentro de la caja. Y así es como quedaría finalmente nuestra caja para ser montada en exteriores, con los diferentes pasacables completamente estancos y nuestras conexiones, tanto la conexión de alimentación como los dos cables de red, que utilizaremos uno para la cámara IP y otro para el router. Si os ha parecido interesante el vídeo, os agradecería un like, y si queréis ver más vídeos como este, en el siguiente vídeo lo que mostraré es la cámara IP que voy a conectar a esta caja. Podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.